Bueno, hola chicas, buenos días. El día de hoy pues vamos a continuar con nuestras clases con los siguientes temas que se nos marca en el temario de esta materia. Hasta ahorita no sé si tengan alguna duda acerca de pues de lo que ya hemos revisado, de lo que ya hemos visto, o si tengan alguna aclaración que quisieran hacer. Bueno, si no es así, vamos a continuar con nuestro siguiente tema. Ya habíamos abordado un poco acerca de lo que es la epistemología y el problema del conocimiento. Algunas corrientes las revisamos y y pues pudimos verlas un poquito más o menos de qué van, qué es lo que abordan y toda esta parte. Como les decía, posteriormente las vamos a revisar completas. Y bueno, pues ahorita vamos a continuar con el siguiente tema, que es los tipos de problemas a lo largo de la historia. No sé qué tengan por conocimiento o a qué creen que se deba ese tipo de tema acerca de problemas a lo largo de la historia. Bueno, vamos a abordarlo de manera que pues la epistemología nos marca que es el conocimiento o el estudio del conocimiento. Entonces, lo que nos lleva a decir cómo es que surge esta corriente filosófica, ¿no? Entonces, pues obviamente desde años atrás, a lo largo de la historia, se han venido manejando estas situaciones. Se detectan problemas o podemos revisar algunos problemas y es como se van resolviendo, es como surgen todas estas ramas de la filosofía y pues debe de existir un problema para que lo podamos abordar y se pueda hacer presente el conocimiento, para que se pueda hacer como esta parte metodológica acerca del conocimiento. Tuvieron que surgir bastantes problemas o bastantes situaciones, si así lo queremos llamar, para que posteriormente se estudiara esta parte del conocimiento. Entonces, bueno, hay distintos problemas y dilemas en la enseñanza de la historia reciente. Básicamente se puede dividir acerca de esta cuestión un poco lejana y esta cuestión un poco más cercana en cuestión de los diferentes problemas y dilemas. Estamos hablando de que vamos a abordar incluso la cultura griega y la época medieval, porque pues ahí surgen muchas partes importantes acerca de la epistemología. Entonces, bueno, aquí nos marca que dentro de algunas polémicas que se han abierto a causa de los cambios establecidos por la transformación educativa, una de las más interesantes es la referida a la incorporación de la currícula de la historia en su momento o más reciente. Estos contenidos no estaban totalmente ausentes de la enseñanza, se restringían a poco más que a sobrevalorar rápidamente algunos pocos acontecimientos de las últimas décadas de nuestro pasado, y a medida que se le comenzaban a pisar los talones al presente, se limitaba el raconto a enumeración aséptica de presidentes. Entonces, bueno, poco a poco en cuestión educativa hemos ido como afiliando o no sé, actualizándose, etcétera, para poder llegar a un mejor nivel académico. No sé si tengan alguna duda hasta aquí, antes de que empecemos a abordar los diferentes problemas y dilemas.
Bueno, entonces, sin embargo, entre las novedades aportadas por la reforma se encuentra el propósito de que la historia contemporánea tenga una fuerte presencia en el 9º año de la educación general básica. Entonces, con la finalidad de que una mayor dosis de historia cercana permita a los alumnos comprender mejor el mundo en el que les ha tocado vivir. Entonces, bueno, obviamente no sé si ustedes han tenido alguna noción o han revisado cómo es que la educación ha ido avanzando o ha ido tomando nueva fuerza o ha ido actualizándose en esta cuestión. Por otra parte, desde el punto de vista del sujeto del aprendizaje, se supone que una temática vinculada más estrechamente con la vida cotidiana de los jóvenes va a permitir un mayor interés de su parte en el estudio de una materia en la que se logra al menos una atención y pues va a resultar un poco más difícil. Lo reciente además sería especialmente apropiado para atender otra cuestión considerada entre los objetivos explícitos de la transformación educativa, es decir, la formación del ciudadano. Entonces, bueno, obviamente esto nos habla totalmente de la educación y de sus principales transformaciones a lo largo de la historia. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Bueno, entonces, continuando con la siguiente, también en otros aspectos se contempla que las innovaciones abrieron una discusión apasionada. Para los contradictores de la posición oficial, la importancia de la historia lejana no debe subestimarse por el fuerte condicionamiento de ese pasado. Acá nos marca un ejemplo. Puede entenderse el presente de América Latina sin conocer el pasado colonial. O sea, entonces es importante que conozcamos la historia de trasfondo para que podamos entender cómo actualmente se ha ido estableciendo o actualizando la educación. No podemos como obtener nuevas técnicas ni nuevas mejoras si es que no conocemos el por qué se han permitido esas técnicas, por qué se han validado estas mejoras. Entonces, un ejemplo puede ser, no sé si conozcan el modelo educativo Montessori. Es un modelo que pues obviamente está dirigido desde pequeños de su edad preescolar hasta pues adultos, ¿no? Sin embargo, aquí en México no hay escuelas Montessori hasta el nivel, me parece que primaria, sino es que secundaria. Entonces, no es que no sea bueno ni nada, pero pues muy difícilmente se puede seguir como con este ciclo, porque aquí en México no se está acostumbrado a este tipo de educación o modelo. Sin embargo, sí hay muchos, por ejemplo, kinder, preescolar, que tienen este modelo Montessori, incluso primarias, me parece, pero ya como les menciono, secundarias, prepas, ya no es como tan visible. Entonces, este es un modelo que evidentemente es muy bueno, es muy fructífero y tan solo a los niños los hace muy autosuficientes. No es como, no decimos que el preescolar o el kinder normal sea malo, no, pero el Montessori los enseña más que a esta área educativa o académica, los enseña a tomar en cuenta algunos factores como, no sé, cómo a lo mejor lavar trastes, cómo poder tender una cama, o a lo mejor poder pintar en las paredes, sin pintar en las paredes, como adecuarles la casa para que tampoco como que se frustre esta parte de, ay, bueno, ya me pintó la pared y lo regaño. Entonces, si ustedes, bueno, si les interesa, pueden buscar este modelo Montessori, incluso hay material
o ideas varias en las que podemos como nosotros adecuar ese tipo de material para los niños y es muy eficiente. Entonces ellos por sí solos lo pueden hacer y no es necesario que sí, como guía funcionamos, pero no es necesario que ellos lo hagan como en un kinder normal. Entonces, por otra parte nos dice, porque lo muy cercano en el tiempo impide que una distancia conveniente del presente permita una perspectiva lo suficientemente amplia como para evitar que la historia enseñada se convierta en la mera transmisión de una burda ideología. Entonces, bueno, pues es lo mismo, ¿no? Tenemos que aprender a saber por qué viene ese tipo de modelos en la cuestión de enseñanza y así poder comprenderlos después. Por último, hay unas personas que son disconformes y dicen que se quiere explicar es el presente únicamente, que no se necesita ir al pasado, que sería preferible recurrir a otras ciencias sociales mejor preparadas para hacer diagnósticos sobre lo actual, tales como la sociología, la ciencia política o la economía. Entonces, bueno, estas personas dicen que ya para qué estudiamos como lo anterior, ya mejor lo más actual. Ya no es necesario como recurrir a cosas del pasado y simplemente de a la actualidad para adelante, ¿no? Entonces, bueno, planteada la disputa de esta manera, los dos bandos tienen, por ejemplo, a un juicio neutral, pues parte de razón, si bien la vieja tradición de poder decir, bueno, estudio la historia de este modelo educativo o de aquí para adelante, pues tiene bastante sentido porque pues ya no estamos como estancándonos, pero por otra parte, pues sí consideramos necesario estudiar la historia de estos modelos. Entonces, el propósito va a consistir, bueno, de estudiar estos modelos va a consistir en tratar de profundizar la discusión acerca de algunos de estos argumentos, presentando la diversidad de problemas implícitos con la finalidad de promover el debate, teniendo en cuenta que los contenidos en cuestión han comenzado a implementarse en algunas jurisdicciones y se está a punto de hacerlo en otras. Entonces, bueno, era como el modelo que les decía, ¿no? Muchas veces al inicio fue como rechazado, pero posteriormente aceptado, se quedó a la mitad, o bueno, por llamarlo así, no avanzó más allá de la primaria, pero bueno, al menos ya es aceptado y ya es como un tipo de enseñanza o un tipo de desarrollo que los niños ya tienen. Y bueno, por último, una aclaración necesaria es que a lo largo de estos tipos de problemas o situaciones a lo largo de la historia, se puede hablar de estos términos, historia reciente, que viene siendo pues unos pocos años contemporáneos de atrás para acá, y puede ser como periodos más pasados, como los que vamos a ver a continuación, que viene siendo la cultura griega y la cultura de la época medieval. Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna duda antes de que iniciemos con estos tipos de cultura, porque son muy asociados con la epistemología para entender algunos términos. Entonces, no sé si tengan alguna duda respecto a esta introducción, sino para poder pasar a lo de la cultura griega. Bueno, si no hay más dudas, entonces... si bien sí es cierto, les tengo igual, bueno, en la plataforma van a poder encontrar un documento que se llama Problemas de la Historia sobre el pasado reciente y los testimonios. Ya está más enfocado a las ciencias sociales, que era lo que comentábamos en la presentación, que pues se tiene que estudiar todo esto, no sé, economía, ciencias sociales, etcétera, y aquí ya está más generalizado. El documento pues se llama así como tal, y pues es un PDF en el que pueden revisar pues ya todas las generalidades de esta pequeña introducción que les acabo de dar. Entonces la pueden revisar, la pueden tomar como consulta, etcétera. Entonces, bueno, se las enseño así rápidamente para que puedan ver cuál es y pues todo lo que puede contener.
Entonces, pues esa es el documento. Y bueno, pues ya pasando a lo que es la cultura griega, bueno, aquí estamos ya estamos en una página que, bueno, se me hizo muy interesante debido a que tiene algunas de las culturas más importantes resumidas. Entonces, bueno, en este caso vamos a ver la cultura griega, no es necesario como ver aztecas, mayas, incas, no es tan necesario. Obviamente, si es de su interés, pues esta es una buena página para que la puedan checar. Entonces, bueno, nos habla de que, no voy a sacar nos habla acerca de la cultura griega en modo de resumen. La vamos a ver con sus generalidades para después ya asociarlas al tema que pues bueno, que es de nuestro interés, que viene siendo la epistemología. Entonces, bueno, la cultura griega va a formar parte, o bueno, más bien forma parte de las civilizaciones egea y helénica. La libertad humana fue una de las principales características de esta cultura, lo cual se manifiesta en el deseo de definir su propio destino y en el gobernar los pueblos. No sé si ustedes ya tengan alguna idea o no sé si hayan visto o qué sepan de la cultura griega. No sé si tengan alguna idea, igual las chicas que están en línea. No sé si me puedan compartir qué conocen o qué saben de la cultura griega así brevemente, lo que ustedes sepan, lo que ustedes tengan en mente. A ver, vamos a ver si alguien de sus compañeras puede decir. Entonces, ¿alguien sabe algo de la cultura griega o tiene una idea de lo que es la cultura griega?
Ok, a ver, Maritza dice que pues ha evolucionado durante toda su historia. No sé si alguien más tenga otro concepto u otra opinión o quiera complementar. Bueno, gracias Maritza. Bueno, sí, obviamente ha evolucionado a través de la historia. Es una cultura que, si bien en modo de práctica ha ido desapareciendo, obviamente poco a poco, sin embargo, a modo de tenerla presente, pues sí está vigente en cuanto a que mucha gente sigue la cultura griega, como que se sabe todos los tipos de dioses, se sabe qué situaciones se presentaban. Ok, Tamara dice, tiene una importancia para el mundo actual porque sus obras filosóficas, científicas, matemáticas, arquitectónicas, perdón, y artísticas fueron el legado para constituir la cultura del mundo. Ok, bueno, sí, esto es como una idea complementaria, como les decía, a lo mejor y hay como todas estas cuestiones en situaciones de arquitectura, de obras, etcétera, que que tienen ahora una importancia a nivel cultural, sin embargo, no es como que todavía se siga creyendo en Zeus o en todos estos dioses, a lo mejor y sí lo tienen como una cultura general. En Grecia se conservan muchas obras arquitectónicas, incluso cuando se va de viaje, pues es como elemental, ¿no? Visitar algunos sitios, algunos lugares emblemáticos de aquí, ¿no? De Grecia, por ejemplo. Entonces, en cuanto a cultura, pues sí, sabemos que se viene complementando toda esta parte que evidentemente es esencial e importante para el mundo. Gracias, Tamara. Entonces, bueno, continuando, parte de lo que dice Tamara, pues está aquí, ¿no? Dice, los artesanos y comerciantes tuvieron protagonismo por la expansión marítima en el Mediterráneo. Entre ellos surge la democracia como fruto que en Atenas empezaron a trabajar en el gobierno. Entonces, bueno, aquí nos marca que aquí se inició la democracia, o bueno, el ejercicio de la democracia a través del voto, y pues así comenzaron a trabajar en el gobierno, o bueno, en este tipo de gobierno. Vamos a tener en cuenta pues lo que es ubicación geográfica, y bueno, pues nos marca aquí que los griegos ocuparon el territorio montañoso e islas en el mar Egeo. Ellos vivían en pequeñas aldeas que poco a poco fueron formando los estadios monárquicos llamados polis. Entonces, bueno, aquí está como la ubicación geográfica a través de un mapa. Pues está el mar Mediterráneo, etcétera, ¿no? Y bueno, pues si tienen igual la oportunidad, lo pueden revisar un poquito más adelante. Aquí es como muy breve. Esta cultura tenía una posición marítima muy privilegiada, ya que tenían una buena comunicación al desplazarse por medio de las aguas del todo el territorio. Los griegos poseían más de 2.000 kilómetros de costa, de manera que no existía ninguna aldea que no tuviera bahías y tierras cercanas al Mediterráneo. Entonces, bueno, aquí se ve la imagen y pues ya brevemente lo pueden revisar. También una cuestión muy importante que decíamos, bueno, que tocábamos al inicio, pues la organización social y política, cómo es que se daba en esta cultura griega. Bueno, la población de la antigua Grecia se dividió en tres clases sociales. Los nobles, esto creo que sí es muy básico, no sé si nada más puedan como recordar, pero esto sí es como básico en cómo se dividían. El primero son los nobles, que eran el grupo preponderante y militarizado. Los hombres libres, que era un grupo mayoritario integrado por los artesanos.
los ganaderos y los labradores, independientes. Y por último, los jornaleros, que eran los miembros de este grupo eran generalmente los extranjeros que ocupaban los rangos inferiores. Entonces, bueno, la organización política de los griegos fue la de la ciudad-estado. Grecia no era un estado unificado, ya que lo conformaba un conjunto de polis independientes. Entonces, bueno, aquí está como su organización social y política, se dividían estructuradamente. Sabemos que, bueno, en ese tiempo eran como más estrictos con las jerarquías, entonces aquí sí podríamos decir que incluso cada uno debía tener una forma específica de vestimenta, no solo en cuestión del trabajo como aquí lo marca, sino vestimenta, alimentos, ciertos hábitos, y por ello es que se debían diferenciar unos de los otros. En cuestión de la familia, estaba formada por el esposo, esposa y los hijos. Además, incluían en su grupo familiar a otros parientes cercanos y también podían involucrar a los esclavos. La familia griega tenía como principal función engendrar hijos para que se convirtieran en los nuevos ciudadanos. Entonces, bueno, esto era muy común, que pudieran como tener hijos y pues así se conformaba como la ciudadanía, ¿no? De acuerdo a la ley, las propiedades se dividían al azar entre los hijos sobrevivientes con la finalidad de preservarlos entre los familiares. Las mujeres podían participar en la mayor parte de cultos y en las festividades religiosas, pero sí eran excluidas de algunos actos públicos. Además, no tenían propiedades a excepción de los artículos personales. O sea, lo único que tenían como pertenencias eran artículos personales, pero pues no tenían algún tipo de propiedades o no sé, tierras o alguna otra situación que no fuera artículo personal. En cuestión de la alimentación, bueno, pues los elementos básicos eran los cereales, como el trigo, y la cebada. También comían el pan de trigo, aunque era más caro, y los pobres optaban por la masa, que era un poco más barata. Comían pan con alimentos sólidos, es decir, las verduras eran escasas y tenían alto costo, a excepción de las habas y las lentejas que comían en puré. También se comía bastante ajo, queso y tipos de cebollas. Era raro comer carne, a excepción de la de cerdo, y los pobres la comían de vez en cuando, o con ocasión de algún sacrificio. Y generalmente el tiempo de comida terminaba con un postre de fruta fresca o bien seca. Y bueno, pues nos vamos a ir un poquito acerca de la religión. No sé si tengan igual algún como tipo de información general. Y pues ya aquí nos marca que fueron politeístas, es decir, que profesaban más de 5 religiones o 5 o más. Y practicaban la antropomórfica, que son divinidades representadas con forma humana. De ahí lo que pues ya conocemos, ¿no? Algunos dioses que ellos alababan, que pues eran totalmente humanos, pero tenían como algún poder o algún aspecto dominante sobre algún elemento, ¿no? Entonces, para ellos los dioses eran inmortales y eternamente jóvenes. Creían que los dioses habitaban en el monte Olimpo, en donde reinaba el gran Zeus. Entonces, bueno, como saben, pues Zeus tiene una figura humana, bueno, es un humano, obviamente tiene algún tipo de dominio sobre, me parece que el mar. Entonces, diferentes tipos de dioses se caracterizaban por eso, ¿no? Alguno era como dios del mar, de la lluvia, etcétera, ¿no? Y bueno, pues gradualmente tuvieron 12 dioses que quedaban destacados entre los demás. Estos eran Zeus, Hera, Atenea, Artemisa, Afrodita, Demeter, Apolo, Hermes, Ares, Hefaistos y Poseidón y Hestia, ¿no? Entonces,
pues obviamente ellos, aparte de practicar diferentes tipos de religiones, pues tenían este tipo de creencias acerca de estos dioses humanos, ¿no? Bueno, con forma de humano, con características humanas. Y bueno, pues hay otros datos importantes que se deben destacar, que se conoce que los griegos no conocían el jabón. Durante su baño utilizaban un carbonato, una solución de potasio o arcilla especial y les gustaba bañarse antes de cenar. Las mujeres utilizaban perfumes, se maquillaban y usaban cremas. Y si eran consideradas mujeres libres, se cortaban el pelo cuando tenían algún tipo de duelo. Entonces, bueno, podemos revisar que algunos de estos, de algunas prácticas ya no se conservan, no sé, como, pues bañarse con carbonato, o así. Y bueno, algunas prácticas que se escuchan así como raras, pues esto de cortarse el pelo cuando hay algún tipo de duelo, bueno, pues muchas veces a lo mejor eso es importante para la actualidad, ¿no? No sé, tener algún tipo de cambio. Entonces, bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda acerca de la cultura griega, es igual una breve introducción para que puedan revisarla. Vamos a ver acerca de igual la cultura griega un poquito más a profundidad a través de un video. Vamos a revisar lo que es la civilización griega como tal y para que podamos complementar esta parte. Ahorita pues les di algunas referencias, no es como tal toda la información. Entonces, bueno, lo vamos a revisar y ahorita vamos a continuar con las relaciones con la epistemología. Los griegos. La civilización griega se desarrolló en el extremo noreste del Mediterráneo, en el territorio que hoy ocupa Grecia, en las costas de Asia Menor, Turquía y en varias islas como Creta, Chipre, Rodas y Sicilia y Italia. Antes de que los primeros griegos llegaran a esta zona, en Creta ya había existido la cultura minoica. El pueblo cretense estaba constituido por navegantes. Su ciudad capital era Knossos, que alcanzó un desarrollo notable. Se cree que desapareció por terremotos o por la violenta isla central. Posteriormente surgió otra cultura en la ciudad de Micenas, entre 1250 y 1200 a.C. Los micénicos conquistaron la ciudad de Troya, en Asia Menor. Este episodio inspiró el poema épico La Ilíada de Homero. Siglos después, esta región fue invadida por pueblos guerreros provenientes del norte, llamados helenos. Los helenos, o griegos, no solo dominaron el área que antes ocupaban los cretenses y micénicos, sino que extendieron su influencia hacia territorios lejanos, Sicilia y la península ibérica. Aquí sí pueden ver, bueno, ya es un poquito más extensa como la zona geográfica y pues ya está como más gráfica, ¿no? Aquí pues está Italia, aquí ya está ubicado bien Grecia, incluso nos marca dónde está Atenas, perdón. Y de esta forma también hay que ubicar los años que nos están marcando, es antes de Cristo. Es importante ubicarlos, ¿por qué? Porque posteriormente en la época medieval va a ser después de Cristo. Entonces es como lo que les decía, ¿no? Marcar qué tipo de problemas históricos se generaban, no sé, antes de Cristo, y vamos a ver pues esta parte de la época, bueno, perdón, de la cultura griega, y posterior, no es que sea como más contemporáneo, pero bueno, ya nos marca un nivel en la historia, la época medieval que viene siendo después de Cristo. Posteriormente ya nos vamos a ir como a los problemas más contemporáneos, que son los que son un poquito más apegados a este año o a este actual año, pero aquí es importante diferenciar las épocas. Además de ser notables navegantes y hábiles guerreros, desarrollaron la filosofía como una forma racional de comprender la realidad.
la arquitectura y la conocimientos se han retomado en la historia, por lo que se consideran que son el origen de la civilización moderna. Las ciudades-estado. Los primeros griegos se organizaban en clanes familiares. Con el tiempo, los clanes se aliaron y formaron comunidades, aunque estaban separadas entre sí debido al relieve montañoso de la región. Esto favoreció que se convirtieran en territorios independientes, con gobierno y ejército propios. En griego antiguo, estas poblaciones eran llamadas polis. Todas las polis eran distintas entre sí. Podemos ver estas diferencias al comparar Esparta y Atenas, dos de las más importantes. Esparta estuvo gobernada por reyes. A los habitantes se les educaba para la guerra, por lo que debían ser fuertes y hábiles en el manejo de armas. A las mujeres se les enseñaba a luchar, al igual que a los hombres, y tenían derechos y libertad para elegir a sus esposos. Por su parte, en Atenas, los gobernantes eran elegidos por el voto de los ciudadanos. Los hombres no eran educados para la guerra y las mujeres no iban a la escuela, solo podían salir acompañadas de sus familiares y no tenían derechos políticos. Aunque las ciudades-estado eran independientes y continuamente se enfrentaban, también se unían cuando eran atacadas por enemigos comunes, como el Imperio Persa. Entonces, bueno, en esta parte vamos a tomar en cuenta que a pesar de ser una cultura que es, pues a lo largo de la historia ya un poco antigua, hay, como lo mencioné en el video, se dice que es una rama importante, o bueno, un punto importante para la filosofía contemporánea, o para, bueno, estos tipos de problemas a nivel contemporáneo o moderno. Entonces, el hecho de que algunos pensadores o filósofos dentro de esta parte en la cultura griega hayan expuesto ciertas cosas, nos sirve para hoy en día. Igual se puede ver como un dato histórico, si fue antes de Cristo, fue en la cultura griega, pero pues aún están vigentes algunos, no sé, algunos libros o algunos escritos filosóficos. En cuestión de lo que hablábamos de la parte social, bueno, el hecho de que en Atenas se practicara el voto o de que, bueno, hubiera este tipo de democracia, bueno, pues hace referencia a que otros lugares lo fueron adoptando. Y pues un ejemplo es como aquí en México, ¿no? Se fue adoptando posteriormente y supongo que otros países más, algunos otros pues siguen con esta parte de son gobernados por reyes, por reinas, etcétera, pero pues sí viene siendo una parte social importante ya que se desencadenó a diferentes países. Entonces, bueno, aquí bueno, se va a mostrar un poquito más de este tipo de democracia y pues ya lo vamos a revisar. Democracia griega. El término democracia significa gobierno del pueblo y surgió en la ciudad de Atenas en el siglo V a.C. Fue una alternativa al gobierno de una sola persona o el rey. La democracia se basaba en la participación de todos los ciudadanos en la toma de decisiones o en la elaboración de leyes, por lo que podían elegir a quienes desempeñaban cargos públicos, o bien ser elegidos para ello. También podían votar para desterrar a alguien por 10 años. Esta práctica se llama ostracismo. Se consideraban ciudadanos solo los hijos legítimos de los padres atenienses. Las mujeres, los extranjeros y los esclavos no tenían derecho a participar en la vida política. La civilización helenística. Macedonia, una de las ciudades-estado griegas, se impuso sobre las demás. El rey macedonio Alejandro encabezó la formación del Imperio Helénico en el siglo IV a.C., que se extendió hasta Asia Menor, Siria, Fenicia, Palestina, Egipto, Mesopotamia, el actual Afganistán y parte de India. El imperio se dividió en varios territorios tras la muerte de Alejandro Magno, pero la influencia griega perduró varios siglos y dio lugar a la civilización helenística.
la cual favoreció la difusión de la lengua, la religión, la filosofía, el arte y el sistema político griego en la región oriental del Mediterráneo. El puerto egipcio de Alejandría se convirtió en uno de los principales centros de comercio e intercambio cultural del Mediterráneo. Pueblos de distintas lenguas y regiones convivían en las ciudades como judíos, etíopes e indios, lo que generó un intercambio entre culturas. La civilización helenística llegó a su fin en el siglo I a.C., cuando Roma conquistó Egipto. Bueno, entonces, partiendo de aquí, ya en la cuestión que nos marca al final del video, cuando Roma ya domina Egipto, cuando Roma ya empieza a dominar, pues ya se viene otra parte de la historia. Si bien ahorita nada más es importante revisar la cultura griega y la medieval, entonces, sabiendo lo que se sabe actualmente ahorita, hasta este momento de la clase acerca de la civilización griega, no sé si alguien me pueda decir que ¿qué le ven de similitud o de relación a la cultura griega con la epistemología? No sé, a grandes rasgos, ahorita lo vamos a abordar, pero pues si van haciendo como una idea, si van relacionando, o qué es lo que encontraron, o por qué creen que sea importante la cultura griega con epistemología. Entonces, igual revísenlo, hagan a lo mejor anotaciones. Se los voy a escribir por el chat para que igual las personas que están... Entonces, bueno, dejo que hagan sus anotaciones o que revisen, que con lo que hemos visto hasta ahorita, pues me puedan, no sé, dar una idea o algo. Y pues ahorita me lo pueden compartir. Ujú. Sí, por favor.
Bueno, chicas, un minuto más y ya vamos a ver qué es lo que pueden compartir. Igual las chicas que están en línea para que vayan escribiendo o para que vayan poniendo en el chat qué es lo que encontraron o qué es lo que ustedes ven de relación. Ujú. Bueno, entonces vamos a comenzar con lo que encontraron de relación. No sé si las personas que están en línea ya lo puedan poner. Si no, pues recuerden que es igual participación. Si no, es necesario participar porque pues sí me doy cuenta que están en clase, si no, pues obviamente se presta a que digan, no, pues solo se conectaron y ya, entonces eso no cuenta como tal, como asistencia. Entonces, revisen bien y ya si tienen algo lo pueden poner. Mientras tanto, voy a comenzar con Ana y ya, esperando que ya puedan poner lo suyo. Si no lo ponen, recuerden, no es participación y tampoco se considera como tal, como asistencia. Entonces, no sé si nos quieras compartir. Ujú.
la que genera la manera para desarrollar el conocimiento. Ok, ¿a través de qué lo podría generar? Ok. Ajá. Sí, sí, sí. Ok, bueno, tienes como una idea, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a tomarlo en cuenta en general, ¿no? Los griegos tenían una forma de expresarse a nivel, obviamente, como nos decía Tamara, ¿no? Arquitectónico, no sé, incluso hasta religioso, ¿no? Tenían su manera de decir, bueno, yo creo en tal Dios y tal Dios nos brinda X cosa. Entonces, a través de todo ese tipo de pensamientos, algunos filósofos de esta, no sé, cómo lo llamemos, edad o era o así, o época, se basaron para poder crear algunos pensamientos. Entonces, como tal, la relación que quiero pensar que tú le das es estudio del conocimiento y vamos a complementar lo que algunos filósofos de esta época lo tomaron en cuenta a través de diferentes ramas, ¿no? Entonces, pues va surgiendo a distintas situaciones, como decíamos, arquitectónica, artísticamente, etcétera, y a nivel social, que era lo que decíamos, ¿no? A lo mejor a través del voto, a lo mejor un filósofo no ponía tal cual así, y el voto es importante, pero podía hacer algún tipo de expresión o expresar a través de, como ellos saben, pues la importancia de a lo mejor una democracia o la importancia de ciertas cosas. Entonces, bueno, ese es un tipo de relación que tú encontraste y que, bueno, pues sí, bueno, está bien. Obviamente hay otros tipos o, bueno, como otro tipo de relaciones, pero pues el que encontraste está bien. Las demás no me han puesto nada, entonces, por lo tanto, bueno, vamos a continuar con la clase. Sin embargo, pues, reitero, ¿no? Es como si no estuvieran, es como si no, como que estuvieran prestando atención. Entonces, bueno, que ya hay un chat. Ok, Tamara, no sé si tengas como algún, o sigas escribiendo tu concepto. Sí, en cuanto a epistemología, pues sí es, ok, perfecto. Entonces, bueno, Tamara, me diste como un rasgo de la epistemología. Sí, tienes razón. No sé si me puedes escribir tal cual la relación que tú encuentras con la cultura griega. En cuanto a Maritza, ok, entonces, bueno, Maritza nos menciona que la epistemología investiga fundamentos, límites, métodos y validez y que la cultura griega busca la libertad humana, ya que fue una de las principales. Entonces, bueno, esta relación igual es válida debido a que, pues, en la cultura griega, a través de la expresión y de la cuestión artística, etcétera, se buscaba implementar esto, ¿no? Que hubiera una libre expresión, que hubiera, pues, esta parte de decir, bueno, ajá, ya que fue una de las principales de esta cultura, lo cual se manifiesta en el deseo de definir su propio destino y el gobernar a los pueblos, ok, entonces, bueno, tal como lo pone Maritza, pues sí, ¿no?
tienen esta relación de buscar libertad o de buscar la libre expresión. Entonces, tanto en esta parte democrática, tanto a nivel artístico, bueno, se buscan expresar. Y la epistemología también a través de pensamientos y de ciencias acerca del conocimiento y del saber, pues buscan esta parte de libertad y esta parte de expresión. Entonces, ok, muchas gracias, Maritza. Pues lo vamos a tomar en cuenta igual, ¿no? Como participación. Posteriormente, bueno, tenemos lo que es la epistemología griega y medieval. Vamos a tener como, vamos a abundar un poquito en esa parte de la epistemología griega y la medieval. ¿Por qué? Porque es la siguiente época que vamos a ver. Entonces, igual a través, ok, Tamara, vamos a concluir con la relación de Tamara, que dice que sería que las dos se encargan de buscar la verdad o llegar a una realidad. Entonces, bueno, esta razón o esta relación también es válida. Las tres me parecen bastante idóneas, tanto la de buscar expresar libertad, tanto la de pues validar el conocimiento a través de diferentes ramas, y la que nos menciona Tamara, que buscar la verdad o llegar a una realidad también es bastante válida, porque pues todo se hace a través de las expresiones, ¿no? Entonces, bueno, concluyendo con esa parte, en cuestión de relación, pues me parece muy bien. Entonces, gracias Maritza y Tamara, y bueno, Ana también. Entonces vamos a continuar con lo que les mencionaba acerca de la epistemología, tal cual de lo que es en la cuestión griega y en la cuestión medieval. Entonces aquí ya vamos a ver un poquito de qué trata la epistemología como tal en estas dos épocas, y a lo mejor iban a encontrar un poco más de relaciones o van a validar las relaciones que ustedes ya brindaron. Entonces, bueno, vamos a ver el video y ahorita vamos a comentar. Del periodo presocrático. La griega, la cultura mesopotámica al sureste de Grecia. Su influencia se hizo a los pueblos de las islas del Mar Egeo y de Asia Menor amenazados por el imperio persa. Su trascendencia en Occidente, desde el punto de vista de la Asia, está dada por la riqueza y Entonces, bueno, aquí si nos damos cuenta, el tema principal antes de ver la época griega y medieval eran los problemas a través de la historia. Entonces, aquí nos marca que su trascendencia en Occidente, desde el punto de vista de la ciencia, está dada por la riqueza y la variedad de problemáticas e intereses que dejó abiertas. Entonces, si bien desde la época griega medieval se crearon diferentes problemáticas que se han ido resolviendo o se han intentado resolver a lo largo de la historia por medio de la epistemología. los aportes de saber las islas de islas en Italia y las que buscaran ideas para realizar su discurso. No había en estas culturas represión intelectual. Marineros, artesanos o labradores dedicados al comercio podrían ser también brillantes pensadores. Como el saber estaba vinculado a las ideas de las personas, esta situación favoreció una actitud científica. Bueno, entonces aquí tenemos que en esta cuestión podían dedicarse a cualquier cosa, pero aún así no les impedía ser pensadores o exponer algunos tipos de ideas. Entonces, como dice aquí, se piensa que al no haber centros de poder religiosos que buscaran inculcar ideas o temores o supersticiones, recuerden que
pues, la cultura egipcia era politeísta, o sea, practicaban más de una religión, no se casaban o no se quedaban con una. Entonces, no había en estas culturas algún tipo de represión intelectual. Por ello es que hay diferentes obras griegas, no sé si pueden ver alguna escultura o algunas pinturas, pues no hay como tanta represión, ¿no? Incluso pueden haber diferentes escenas a lo mejor de personas sin ropa, personas totalmente desnudas, etcétera, y no hay ningún tipo de represión, ya que pues como dice aquí, no había un poder religioso como tan fuerte. Esta situación favoreció una actitud científica. Disponemos de pocos escritos originales de pensadores jonios. Ellos y los atenienses, a pesar de tener en común la lengua griega, utilizaban dialectos donde los mismos términos podían tener significaciones y sentidos diferentes. Había diferentes actitudes frente a la realidad y significaciones superpuestas propias del intercambio cultural. En general, los pensadores jonios priorizaron el saber de la naturaleza y la matemática. Los pensadores atenienses, en cambio, estaban más preocupados por la naturaleza humana y por problemas políticos y éticos. Pero el saber de los filósofos griegos de esta época es complejo. Comprende ya la especificidad de conocer al hombre y problematiza el conocimiento y la posibilidad de alcanzar la verdad. Entre los pensadores más relevantes mencionamos Tales de Mileto, considerado el primer filósofo griego, es decir, superador del pensamiento mítico, astrónomo que predijo un eclipse de sol en su época. Anaximandro de Mileto, astrónomo que describe la eclíptica de la Tierra, introduce en Grecia la cartografía y el reloj de sol. Entonces, bueno, aquí podemos ver algunos diferentes pensadores y lo que llegaron a hacer. Mileto, considerado el primer filósofo griego, es decir, superador del pensamiento mítico, astrónomo que predijo un eclipse de sol en su época. Anaximandro de Mileto, astrónomo que describe la eclíptica de la Tierra, introduce en Grecia la cartografía y el reloj de sol. Pitágoras de Samos, matemático, investigó la teoría de los números y la geometría. En astronomía, consideró el movimiento de la Tierra alrededor de una sustancia ígnea. Estuvo vinculado al orfismo, modo de vida basado en el ascetismo y el autoconocimiento. Entonces, bueno, estos diferentes filósofos o pensadores de esta época, a lo largo de su, a lo mejor, experiencia, a lo largo de sus investigaciones, que pues todavía no se consideraban como tal científicas en el anterior, dijeron, no, pues predijo un eclipse, ¿no? El primer eclipse de sol. Entonces, todavía se tomaba como predicción, como a lo mejor una pequeña teoría que todavía no había sido confirmada. Entonces, obviamente sin este preámbulo, pues no existirían como los demás avances, pero pues es importante que lo tengamos en cuenta porque ellos, si bien pues exponían este tipo de ideas y no había problema, no eran como juzgados, no eran señalados, incluso pues si atinaban o acertaban, pues ya se les consideraba como pensadores más, no sé, superiores y toda esta parte. Heráclito de Éfeso, llamado el Oscuro, explica el devenir permanente de las cosas y el cambio como la naturaleza de las cosas. Parménides de Elea, su tratado acerca de la naturaleza refiere una concepción opuesta a la de Heráclito, según la cual el ser es y el no ser no es. Anaxágoras de Acérrimo, tal vez el primero en establecerse en Atenas, fue el maestro de importantes políticos de Atenas como Pericles y probablemente de Sócrates. Sostuvo la existencia de las partículas indivisibles según diferentes versiones que designó como semillas, moléculas o átomos. Empédocles de Cilicia, discípulo de Pitágoras y Parménides, político y filósofo. Hipócrates de Isla, considerado padre de la medicina, su distanciamiento y capacidad de observación contribuyen a desterrar supersticiones y temores como la creencia de que las enfermedades eran castigos de dioses. Leucipo de Apera, creador de la teoría atómica de la materia, desarrollada luego por su discípulo Demócrito.
desarrolla la teoría atómica y está formada por partículas idénticas e indivisibles, llamadas átomos. Sí. Difusión y florecimiento de la epísteme y los inicios del dogmatismo. Este periodo está marcado por la difusión y desarrollo de la cultura griega y su decadencia. El comienzo coincide con el ascenso de Alejandro III en Macedonia y la fundación de Alejandría en Egipto por Torido I, con lo que se inicia el dominio de los monarcas macedonios en el Mediterráneo y Oriente Próximo. Arquímedes de Cilicia, notable matemático e inventor que estudió en Alejandría, realizó desarrollos en matemática y experimentos mecánicos. Formuló el principio de hidrostática que lleva su nombre. Eratóstenes de Cirene, notable director de la Biblioteca de Alejandría, midió la circunferencia de la Tierra con gran precisión. Aristarco de Samos, astrónomo griego, conocido a través de escritos de Arquímedes, el primero en afirmar que la Tierra gira alrededor del Sol. Solo tenemos constancia de su afirmación. Ninguna de sus obras sobre este tema ha sobrevivido. Calculó las distancias relativas del Sol y de la Luna desde la Tierra, aún sin contar con instrumentos precisos. Hiparco de Nicea, astrónomo que calculó la precisión equinoccial. También formuló métodos de cálculo que fueron base de la trigonometría. La conquista de Egipto por los romanos mantiene el valor de la cultura griega como legado, pero paulatinamente se desplaza la investigación e invención y avanza el dogmatismo y el principio de autoridad eclesiástica, un hito que marca el inicio de la decadencia de la destrucción de la Biblioteca de Alejandría, primero por Aureliano en el año 271 a.C. y luego por Teodosio en el año 391 a.C. El principio de la autoridad por sobre la episteme. En lo que corresponde al territorio europeo, el principio de autoridad eclesiástica limita el desarrollo de la episteme en el sentido platónico fundante, conocimiento cuya pretensión de objetividad desoculta de manera continua y en ámbitos públicos de discusión racional aquello que vela la posibilidad de conocer. La astrónoma y matemática griega Hipatia de Alejandría, a pesar de la convulsión de la época por la rivalidad entre judíos, paganos y cristianos, es autorizada a enseñar filosofía, astronomía, matemática y mecánica en el Museo de Alejandría. Sin embargo, Teófilo y el monje conocido como San Cirilo de Jerusalén, en favor de la condena de matemáticos y científicos, inducen a que en marzo del año 415 a.C. los violentos feligreses destrocen el cuerpo de esta sabia mujer y luego lo queman, reduciéndolo a cenizas. Se trata de un hecho emblemático que tanto podría marcar el cierre del tramo anterior de esta línea de tiempo como el inicio de este tramo, caracterizado por una instauración del principio de la autoridad eclesiástica. Bueno, entonces, posteriormente, después de haber visto este video, espero que hayan puesto atención. Recuerden que hay algunos pensadores o filósofos que ya se les considera así, que son importantes para no solo esta época, sino para la posteridad. Entonces, debido a ello, no sé si alguno de estos filósofos o pensadores que se abordaron en el video se les hizo interesante o más atractivo. Les voy a pedir que elijan a uno. Obviamente pueden pues ver de nuevo el video, lo pueden revisar de nuevo. Y en esa cuestión, bueno, en... conocimiento llamado episteme. Ajá. Lo pueden revisar y posteriormente vamos a, bueno, si a ustedes les llama la atención alguno, que voy a pedir que elijan alguno, van a investigar un poquito más acerca de lo que se llamó,
de lo que hicieron, de las investigaciones que igual realizaron y por qué les llamó la atención. Entonces ya lo van a hacer a modo de resumen o como de biografía de ese pensador. Ajá, va a ser tarea y bueno, ahorita la habilito en la plataforma, pero pues obviamente va a ser para la otra semana. Así es de esta. Es está en la semana 1, pero está para hoy, de problema del conocimiento. Ajá. Ajá, y las otras son para la siguiente semana, bueno, para el lunes, para que lo puedan entregar hasta el lunes. Estas dos. Ajá, la del pensador que ahorita les digo, se las voy a dejar para finales de la otra semana, porque para que no se les junten todas las tareas, porque aquí ya hay dos que van a ser como para el lunes. O sea, es lo mismo, pero nada más. La primera, que ya más o menos la hicieron, que es la relación de la cultura griega con la epistemología. Y también, como en la otra clase ya vamos a ver la medieval, van a ver la relación de la Edad Media con la epistemología, pero ambas van a ser para el otro lunes, para que no se junten. Y las que les digo de ahorita van a ser para la siguiente semana, a finales. Para el viernes o para el otro lunes. Uh-huh. Entonces, bueno, entonces el video que les acabo de poner está en la semana 2 y se llama Epistemología Griega. Entonces ahí es donde pueden revisar a qué pensador van a elegir o cuál es el que más les atrae y me van a hacer su breve biografía. Entonces ahí es cuando puedan consultar de nuevo el video y ya lo revisan. Entonces, no sé si tengan alguna duda acerca de esto o bueno, de lo que ya vimos acerca de los griegos, para que la siguiente clase ya veamos la Edad Media y veamos qué es lo que conlleva y veamos igual la relación con epistemología y ya para que pasemos a los demás temas, ¿ok? Entonces, no sé si tengan alguna duda respecto a hasta aquí, hasta todo el tema de los griegos. Ok. Ok, bueno, me dicen que no hay ninguna. Entonces, bueno, nada más estén pendientes. Las tareas, pues como tal, la primera ya está vigente, bueno, las dos ya están vigentes, pero pueden comenzar haciendo la de qué relación tiene la cultura griega con la epistemología, porque ya lo vimos como tal hoy en clase. La siguiente, pues la pueden hacer a lo mejor en el resto de la semana, porque todavía no revisamos lo de la Edad Media, pero para que lo tengan en cuenta. Entonces, bueno, si no hay ninguna duda, pues voy a finalizar la clase para que igual tengan un rato antes de que comencemos la siguiente. Y bueno, cualquier duda que tengan, igual ya saben que por el grupo ya podemos estar pendientes.